Hola, güey, ¿cómo están amigos? Hoy voy a hacer un video especial para todos mis seguidores y este video se lo voy a dedicar a mi hijo Rafael. Mi hijo Rafael Ángel corre actualmente en la categoría Superturismo y en la Copa Noti Auto, pero quiero platicarles que hace muchos años cuando yo empecé a correr en las carreras o el 83, mi hijo siempre me acompañaba. Pero él, yo creo que se inició en esto de las carreras, porque cuando era chavito, cuando estaba niño, íbamos mucho yo vivía en México y íbamos a Bosques del Lago a ver unas carreras de tubulares, de bochos en off-road. Y pues yo lo llevaba a él y se la pasaba conmigo y andaba conmigo y le empezaron a gustar las carreras. Y entonces, en esa época, él tenía, no me acuerdo si 4 o 5 años, lo llevaba yo a Bosques del Lago y al autor Romano Rodríguez porque había luego arrancones o luego había carreras de categorías libres en esa época. Entonces le gustó y empezó a andar conmigo. Después empecé a correr yo como en el 84 con un bochito. De hecho, ese bochito era 1957. Yo lo había arreglado así como modificado como para uso personal. Le quité los asientos de atrás, le puse una cama, le puse bocinas, le puse quemacocos, le puse asientos de cubo. Entonces lo usaba yo para uso personal, pero yo iba con mi hijo a ver las carreras a Bosques del Lago en ese coche y en otra olleta que tenía yo. Entonces nos empecé a preguntar cómo corría uno, ¿no? Me gustaba correr y quería yo ver si podía yo correr ahí. Mi papá me había ya llevado muchos años antes al autor Romano Rodríguez. Desde 1973 mi papá me llevaba al autor Romano Rodríguez y él me platicaba de los hermanos Rodríguez y de los pilotos que en esa época corrían como Memo Rojas, Michel Jordain, Bolaños, todo eso. Entonces a mí me gustó mucho la afición del automovilismo y ya cuando fui más grande me compré mis coches y empecé a correr. Entonces me dijeron que le tenía yo que poner un roll bar al coche, le tenía que comprarme un Nomex, un casco, ponerle unos headers y ponerle cinturones. En esa época me acuerdo que fui con un señor que se llamaba Pancho Mendoza, allá por patriotismo, y él me hizo una jaula y me puso un header de Pancho Mendoza, que eran muy famosos en esa época y aparte eran caros. Entonces ese cuate me comenzó a decir cómo tenía yo que hacerle, le puse una polea al bocho, que según para que andara más rápido, y me fui a correr a Bosques del Lago la primera vez, fui a pagar mi licencia a la Colonia del Valle, me acuerdo que hice en la Colonia del Valle, en la calle San Francisco, y pagamos las licencias, y ya después fui a correr, la primera carrera no me fue muy bien, se me calentó la bobina, de hecho llevé a un mecánico pues era un mecánico de un taller de la Doctores y no sabía mucho de coches modificados, entonces pues nada más lo único que hizo fue enfriar la bobina y corrimos en la segunda carrera y ya en la segunda carrera quedé como en séptimo lugar contra varios bochitos, entre ellos ahí estaba Paco Aguilera, Francisco, el Luis Torres, Castellanos, Castillejos y varios pilotos que en esa época corrían, el Coco y todos esos corrían en esa época. Después ya empecé a correr en el autor Hermano Rodríguez y también llevaba yo a mi hijo ahí a las carreras. De hecho, en el 88 me acuerdo muy bien que lo llevé al Gran Premio de México. Él iba con mi papá y conmigo. Ahí tengo una foto donde estamos. Voy a poner unas fotos aquí de cuando mi hijo corría. Cuando empezó a correr, cómo empezó a correr. Y después entonces ya empezamos a ir al autor Hermano Rodríguez a correr ya con una Caribe. Que empecé a correr con esa Caribe y ya llevaba a mi hijo, lo llevé a Puebla, lo llevé al doctor Romano Rodríguez y no me acuerdo si a Querétaro, a León y a otros lugares más que lo empecé a llevar, pero a él ya le gustaba correr, entonces le compré un mini auto y en ese mini auto era automático, nada más era de echarle gasolina y corría en la calle. Ahí en Prado Vallejo vivíamos, un tiempo vivió conmigo, y ahí en Prado Vallejo ahí lo andaba dándose vueltas en la calle. Después le compré una moto, una mini moto, que era una Pony, así se llamaba, y lo empecé a llevar a correr. Primero fuimos a entrenar,
Me acuerdo que a Bosques del Lago, en una pinche pista de motocross, y pues él estaba chavito, y en una de esas subidas, yo lo estaba esperando del otro lado y jamás, nunca llegó, se cayó y tuve que ir por él. Pero aún así le dio ganas, le siguió dando, y empezó a entrenar. Después vimos que había carreras de enduro en el Ajusco, que en esa época, pues los hermanos Getters ahí andaban, hace muchos años, les comento como el 88 yo creo. Entonces fuimos a una carrera de enduro y mi hijo empezó a correr en esa carrera de enduro. Claro, los demás pilotos llevaban motos de enduro. Mi hijo llevaba una de pony, que es como de pista, ahorita la van a ver ustedes. Y en esa carrera me acuerdo que él salió hasta atrás y todos los demás chavitos, eran como 5 o 6 chavos, no eran muchos, iban hasta delante de él, pero como se iban cayendo, y mi hijo pasó y me acuerdo que llegó en segundo lugar y le dieron su trofeo. Ahí tengo una medalla que le dieron, le pusieron mi nombre porque no sabían su nombre de él, pero le dieron su trofeo, su medalla. Y la verdad es que estuvo chido porque ganó, bueno, entró entre los 3 primeros lugares. Después ya fuimos al Autódromo Hermano Rodríguez a unas pistas que había ahí en la horquilla. De hecho, hace muchos años, en el autódromo lo dividían en el óvalo, se hacían carreras. De hecho, yo corrí en el óvalo varias veces. Y luego también en la horquilla se hacían carreras. De hecho, ahí tuve un tercer lugar en una de las carreras que tuve. Creo que fue mi mejor lugar en esa época. Tercer lugar en esa competencia. Y ahí corría mi hijo en motos. Ahí te les voy a enseñar unas fotos. Y que donde él corría con su casquito, sus guantecitos, así de chavito. Pero ya después cuando lo empecé a llevar al autódromo, pues ahí conoció, por ejemplo, a Maribel Guardia. También conoció al piloto Tomás López, que era un campeón de la IMSA, que era un fregosísimo. Ahí andaba, fuimos a ver la carrera de prototipos y ahí andaba él. Entonces, pues la verdad yo creo que todo esto que yo le empecé a enseñar a mi hijo a ver, a que viera y a que me veía correr, pues le dieron ganas de empezar a correr. Y ya como después me fui a vivir a Oaxaca. Bueno, de hecho, antes me fui a vivir a Cuernavaca y yo lo llevaba a Cuernavaca a la pista de go-karts que estaba allá, no sé si él se acuerde. Íbamos con el Cañas a una pista de go-kart a entrenar y ahí lo subía a entrenar en el go-kart. No tengo fotos de esas, pero voy a buscarlas. Pero ahí empezó a correr también. Y ya después le compré otra moto y él corría ahí por su viaducto y andaba en su moto todo el día. Creo que luego iba a la escuela por estar en la pinche moto, pero bueno, esa fue otra etapa. Después yo me fui a Oaxaca a trabajar, me vine a Oaxaca a trabajar por motivos de trabajo. Y en el 2000, no, en el 98, 99 me dijo, oye papá, pues cómprame un coche, ¿no? Quiero correr, quiero manejar. Entonces le compré un bocho acá en Oaxaca que me costó 1,500 pesos. El bocho de verdad estaba bien jodido. Nomás era el cascarón, sus 4 llantas y su caja de velocidad. No tenía motor. Pero me lo vendió José Luis en 1,500 varos. Entonces lo llevé al taller de hojalatería y pintura, porque aquí trabajaba yo en un taller de hojalatería y pintura en Oaxaca. Y mi hijo se vino a vivir acá para empezarlo a modificar. Cuando yo le mandé las fotos, lo vio y dijo, no, pues sí, papá, vamos a arreglarlo. Y entonces él empezó a arreglarlo junto con mis hojalateros. Yo tenía varios hojalateros y pintores ahí en la Ford. Y espérenme. Me seca la garganta. Entonces ahí empezó a arreglarlo, a desarmarlo, junto con el Gustavo, que le ayudaba en la electricidad, el Chilango, y otros hojalateros que tenía yo, los ponía yo a chambear ahí en ese bocho. Que al final de cuentas ese bocho, cuando lo terminó, porque él le armó el motor, consiguió un motor, le armó el motor y lo jalateamos, lo pintamos y lo llevamos en el año 2000 a un evento, a un bugging que hubo acá en Oaxaca, porque el Chapus hizo un evento y quedó en segundo lugar, me acuerdo. Tengo aquí unas fotos donde está en el segundo lugar y cómo lo estábamos reparando. Y después de ese coche, de ese evento, un año después o medio año después nos fuimos a Puebla a un evento. Yo tenía un Golf, yo iba a participar con mi Golf y él iba en su bocho. Entonces nos fuimos a Puebla los dos, él en su bocho y yo en mi Golf. Y ya que estábamos en el evento, termina el evento y me dice, papá, yo me voy a México con mi bocho, ya me queda cerca y aquí me quedo. Y se fue a México a vivir. Y ahí empezó a trabajar con los grillos.
empezó a modificar ese bocho, después le cambió el color, andaba bien rápido ese bocho, y ya después cuando tenía el bocho color café, que ahorita les voy a poner aquí unas fotos, empezó a correr y que se fue campeón en la categoría bracket novatos, en el campeonato nacional de arrancones. Después tenía otro bocho, creo verde, y luego le compré un bocho a mi hija que también se lo arreglaba, a Lupe. Y después, ya después de esa época, cambió a un Golf que empezó a correr en pista. Yo le decía, corre en pista, y me decía que no, papá, que no sé qué, corre en pista, porque en pista es más chingón, pues pinches arrancones nada más es, bueno, es emocionante también, porque también corrí varias veces varios arrancones, que algunas veces hasta un piloto unos cuates me dijeron, oye, Merlo, súbete a mi coche porque tú eres piloto y puedes ganar. Y sí, la verdad, el arranque y hay que tener buena pericia para arrancar. Y entonces empecé a correr unos arrancones en algunas ocasiones, pero ya después mi hijo dedicó a puros arrancones, trabajaba con los grillos. Después, poco a poco, puso su taller y empezó poquito a poquito, trabajaba en la calle y después puso un taller pequeño. Ahorita ya tiene un taller grande y es muy bueno para reparar motores, y les vamos a traer los motores que hace. Pero empezó a correr, pero empezó a preparar coches. Me acuerdo de un Neón que le preparaba un cuate, a un Chevy que le preparaba un coche, y también empezó a correr él con su Golf, que ganó varias carreras. De hecho también se volteó en Pachuca, y y después de ese Golf compró un BMW que corrían con el número, ahorita les digo el número 13, no es cierto. No, ese Golf era, pues prácticamente lo corría otro cuate, el 03 lo corría Víctor Gama, y aparte, otro cuate. Y ya después, el año pasado, lo empezó a correr él con ya un patrocinador de turbos, y pues la verdad es que le empezó a ir bien. Bueno, al principio no terminaba las dos primeras carreras, no la terminó. Ya después empezó a mejorar, empezó a encontrar detalles al coche y empezó a terminar las carreras. Al final del año terminó en la Super Speed Fest, las carreras muy padres, muy emocionantes, patrocinadores muy padres. Hicieron hasta un póster y firmaba autógrafos ahí en el Autódromo Omar Rodríguez. Entonces yo les platico todo esto porque algún día me voy a morir y yo quiero que mi hijo tenga un video de cómo inició. Todavía él tiene, creo que 44 años, y va a seguir corriendo. Espero que Dios le dé vida para seguir corriendo y yo lo siga apoyando. Ahora se dedica a reparar motores ahí en la colonia Santanita, en Álvaro Obregón número 35, colonia Santanita. Si usted quiere que le repare un motor chingón, ese lo puede reparar, o que le dé servicio a su coche. También estuvo con un bocho en la Panamericana, un bocho de un francés, que por cierto creo que este año va a volver a correr. Y entonces toda esta vida del automovilismo, pues gracias a mí, gracias a mi papá, que mi papá me platicaba de la vida de Pedro Rodríguez. Era amigo de su papá, de Pedro Rodríguez, y cuando chocó me platicó. De hecho quisimos ir a ver el coche chocado, pero no se pudo, en 1970 me parece. Entonces, pues de ahí nació mi amor por el automovilismo y por los coches. Ahora yo me dedico a grabar coches en la ciudad de Oaxaca, bueno, en toda la República, pero yo vivo en Oaxaca. Y estuve haciendo un campeonato de off-road 8 años, corrí 10 años en pista, corrí en el off-road, fui campeón. Entonces, pues yo creo que todo esto mi hijo lo trae en la sangre, y pues ya hasta ahí va a quedar, porque ya mi nieta no le gustan las carreras. Entonces espero que a alguno de mis otros nietos sí les gusten las carreras, y si no, pues trataré de ayudarlos y apoyarlos, conseguir patrocinadores. Pues así es mi vida de esto del automovilismo, amigos. Les mando un saludo y un abrazo. Síganme en mis redes sociales, Rafael Ángel González o Máxima Velocidad TV, en YouTube, en Facebook, Instagram, TikTok y X. Ahí estamos conectados y pues seguimos grabando y haciendo eventos. Les mando un saludo y un abrazo. Cuídense mucho, que este año de 2025 sea de muchos eventos, de mucha velocidad, mucha adrenalina, y que le vaya muy bien a mi hijo. Y espero que le guste este video que hice para él. ¿Sale? Su amigo Rafael Merlo les mando un saludo. Cuídense mucho, ya sabe. Hola, la, wi, 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 wi. Bye.